Hola chicos, buenos días. Bueno, estamos intentando una nueva fórmula para comunicarnos. Estamos grabando estas clases no sincrónicas, es decir, en virtud de la cantidad de situaciones que tenemos con la energía eléctrica, con la internet, etcétera. Estamos tratando de introducir esta fórmula de manera que yo pueda hacer llegarles las clases vía internet y podamos tener algún periodo de reflexión o algunos momentos de reflexión relacionados con los contenidos que vamos a ir viendo. Van a ser fraccionadas de manera tal que este fraccionamiento nos permita, pues primero que no sean tan pesadas el archivo, y que con cada clase se vayan produciendo pues algunas reflexiones o por lo menos algunos pensamientos. Ahorita vamos a hacer unas reflexiones o vamos a seguir haciendo reflexiones sobre el tema de la transición. Yo les dejé varios papers y uno de ellos es el de Daniel Massey. Allí pues en ese paper de Massey se expresan contenidos muy interesantes que es importante que tomemos en cuenta. Argentina atraviesa con éxito su proceso de transición y las características del proceso de transición argentino fueron diferentes a otras transiciones que ocurrieron en el continente. Por ejemplo, fueron diferentes al proceso chileno o al proceso uruguayo, que también pasaron por regímenes autoritarios. Y se reflexiona sobre todo por el elemento de la periodización, es decir, de cómo hacer periódico este tema de una transición a la democracia constantemente en los países, de manera tal que la degeneración que se produce por los elementos, o sea, propia de los elementos de la democracia, permita que haya una vuelta constante a estos elementos democráticos. Se revisa un debate académico sobre la relación entre las fases de la transición, que ya hemos conversado sobre ellas. Es decir, hemos hablado de que la transición tiene varias fases y vemos la posibilidad de incluir el periodo de consolidación de la democracia dentro de las fases de la democracia. También es importante aplicar estas categorías a los diferentes casos y específicamente al caso argentino, para concluir entonces señalando cuáles son los acontecimientos que de alguna manera se dieron en ese caso de la transición que comienza en el año 82, después de la guerra que ellos denominaron la guerra del Atlántico Sur, y que finaliza con un levantamiento y la derrota de un periodo que ellos denominaron la Carpintada en diciembre de 1990. Esto con motivo del tema de la guerra de las Malvinas. Por supuesto, sobre transiciones, entre los argentinos, además de Nino, uno de los señores más importantes aquí es O'Donnell, ¿no? O'Donnell es uno de los referentes en el debate académico sobre la transición de regímenes autoritarios, ¿no? Es codirector de un trabajo de análisis, yo diría que uno de los más importantes de análisis comparado sobre este tema. Es politólogo, fue politólogo argentino, define la transición en una forma amplia, muy amplia. Dice, habla de un intervalo de tiempo que se extiende entre un periodo político y otro periodo político. La transición democrática podría ser definida entonces como vamos a decirlo así, en términos generales, como un periodo que va de un lado por el comienzo del proceso de disolución del régimen autoritario y del otro por el establecimiento de una forma de democracia. La amplia definición de O'Donnell sitúa la finalización del proceso de transición con el establecimiento de un gobierno democrático.
Es decir, O'Donnell no habla de la consolidación como no utiliza este término de consolidación, que se extiende a la asunción, es decir, tomo el gobierno democrático y me consolido las instituciones, y evito o hago que desaparezca el peligro autoritario que se cernía sobre una determinada democracia. Por supuesto, si separamos la transición propiamente dicha de este periodo que vamos a decir de consolidación, evidentemente que el concepto que vamos a tener de transición es uno, y por supuesto que si no lo separamos, el concepto de transición será otro. Lo importante en todo caso es tener claro esto. O'Donnell también utiliza una expresión en su trabajo, habla de lo que se denominan segundas transiciones para referirse a un periodo posterior a las elecciones, y dice que la postura de finalizar la transición con la entrega del poder al gobierno electo, como se desprende de su texto, sigue generando un amplio debate académico. Juan Luis Portantiero, por su parte, define la transición, y lo pongo como referente porque es interesantísimo también, como un proceso extendido en el tiempo cuya primera fase es el inicio de la descomposición del régimen autoritario, la segunda fase, la instalación de un régimen político democrático que se continúa, y en un tercer momento en el cual, en medio de fuertes tensiones, se procura consolidar el nuevo régimen. En esta definición hay un elemento, se desprende que toda transición incluye la etapa o fase de consolidación. Esta parece ser la postura aceptada por los principales trabajos que hemos visto sobre relaciones civiles y militares, al menos en Argentina, y que incluyen al gobierno de Raúl Alfonsín dentro del periodo de transición democrática. La transición entonces comienza con la crisis del gobierno autoritario. A esta primera fase se le denomina apertura o liberación o liberalización también. Fontana define la apertura política como el proceso de supresión, usualmente gradual, de facto, de las restricciones de la actividad política impuesta por un régimen autoritario. La fase de apertura o de liberación no puede ser definida de antemano. Hay casos en los cuales esta liberación comienza directamente con el tema democratizador, mientras que en otras se pasa de una fase a otra muy rápidamente, sin escalas. En el caso argentino, por ejemplo, entre el desbloqueo de la actividad política y el llamado a elecciones ocurrieron muy pocos meses. En el caso chileno fue diferente. En el caso chileno, por ejemplo, con Pinochet, primero se llevó un largo periodo de reflexión, en el cual el bloque opositor negoció hasta que finalmente se dio el plebiscito, que determina pero lo importante es establecer qué determina el comienzo de la apertura. Según Juan Lins, las transiciones comienzan con un hecho traumático, con el asesinato, por ejemplo, de un almirante, como fue el caso de Carrero Blanco en España, o la derrota de Pinochet en el caso del plebiscito, como lo hemos referido ya, o se genera algún hecho que dé un colapso. Así, el fracaso del régimen de los coroneles, por ejemplo, en Chipre, o la derrota de las Fuerzas Armadas en las Malvinas, en el caso argentino, abren de manera abrupta una crisis, una coyuntura de estos regímenes. De estos regímenes
que por lo general tienen naturaleza militar o un alto componente militar, porque vamos a estar claros, el autoritarismo y el militarismo en muchísimas oportunidades, yo diría que en casi todas, están pues ligadas. Si nosotros miramos el régimen venezolano, el autoritarismo venezolano de esta época, nos vamos a dar cuenta de que el componente militar tiene una cuota de poder importantísimo. Ellos llaman a esto la cuestión cívico-militar, y sin embargo usted ve militares regados por toda la administración pública. Se produce una ruptura al interior de la coalición dominante que provoca la crisis de legitimidad y se erosiona la capacidad del régimen para limitar el pluralismo, disminuyen sus capacidades de represión y se incrementa la movilización popular. El mismo O'Donnell sostuvo que la transición no se agotaba con la entrega del poder y que quedaban tareas pendientes como llevar adelante el primer gobierno elegido por voluntad popular, y ha desarrollado el concepto de segunda transición. Incluso hay una obra de O'Donnell, el concepto de segunda transición, de 1991, Transition, Continuities and Paradox, en Mainwaring, Scott, O'Donnell, Guillermo y Valenzuela. También está de la Universidad Notre Dame, por cierto, la obra. Para una síntesis del debate entre quienes separan la transición de consolidación y aquellos que incluyen a la consolidación democrática como parte del proceso de transición. También está López Rosas, Consolidación Democrática, entre otros, pero por supuesto que Juan Nun tiene otra obra que hace referencia al mismo tema, pero en todo caso es importante que lo tengamos en cuenta a los efectos de comprender el tema de la consolidación democrática. Teniendo en cuenta entonces el origen de estos procesos, O'Donnell divide las transiciones en transiciones pactadas y no pactadas. Las pactadas significan la continuidad de las estructuras, las élites y las prácticas políticas de los regímenes autoritarios. Brasil, Uruguay o Chile son ejemplos en los que los gobernantes autoritarios no fueron sancionados, sino que en algunos casos mantuvieron sus posiciones institucionales y sus prerrogativas. Ellos se mantuvieron allí presentes, mantuvieron una especie de inmunidad, vamos a decirlo así, por lo menos en el caso chileno, ya lo referimos en clases anteriores. Es detenido Pinochet por Baltasar Garzón fuera de Chile. Chile pide la extradición y lo libera dentro de Chile. Es decir, mantuvo su estatus. Hicieron valer el pacto institucional. No solo fueron sancionados, sino que en algunos casos mantuvieron entonces estas prerrogativas. El caso emblemático es el de Chile. Por supuesto que Pinochet ocupó una senaduría vitalicia. La transición por colapso que se produce luego de una crisis, de una derrota militar o de una crisis interna del régimen autoritario, por ejemplo en el caso griego, en menor medida el caso de Portugal, en la década de los 70, hay consenso en ámbitos académicos que el caso argentino es un ejemplo de transición por colapso. El momento inicial de una transición es mucho menos controvertido, por supuesto, porque para establecer este proceso, o sea, cuando una democracia está consolidada, existen varias posturas sobre el momento en el que finaliza la transición. Una de las más extendidas es que se plantea que la entrega exitosa del gobierno de un partido a otro perteneciente a la oposición es un indicador decisivo de que la democracia está fuerte. Esto podría ser aplicable, por ejemplo, al caso de Uruguay, o incluso algunos autores extienden la transición española hasta el triunfo socialista en 1982. Sin embargo, son muchos los casos que dan por tierra o que echan por tierra esta interpretación. Un ejemplo sería el de Chile,
ya que el criterio de consolidación fuera de la alternancia sería, si fuera de la alternancia, habría concluido 20 años después con la derrota de la Concertación en 2009. Samuel Huntington, por su parte, en su obra sobre las oleadas democratizadoras, plantea dos cuestiones importantísimas que tenemos que tener claro. Para determinar si una democracia está consolidada, la resolución del tema de los derechos humanos y el restablecimiento de las relaciones civiles militares. Y dice, siguiendo ese criterio, podemos entonces considerar que la democracia no se ha consolidado en aquellos países como Argentina, en los que hay juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos. Entonces, allí podríamos tener como una especie de parangón para más o menos definir estas etapas. Con esto terminamos esta primera clase, esta primera aproximación o estas primeras ideas.